Ya. A ver, nos quedamos aquí. Me falta poco. Entonces vamos a avanzar. Ya. Nos quedamos en los hidrácidos, los cuales son también compuestos binarios que llevan el hidrógeno. Al hidrógeno y a cualquier elemento del grupo 6A, 7A. Ahora, normalmente nosotros al nombrar estas fórmulas químicas que tenemos a la izquierda, el primero sería sulfuro de hidrógeno. Aquí, como ya expliqué al principio, que va primero el anión, luego el catión. En este caso, como el hidrógeno está al principio, se comporta como catión, ¿cierto? Carga más uno. Y ahora nombramos primero el anión, sulfuro de hidrógeno, ¿claro? Igual con el resto, selenuro de hidrógeno, teluro hasta abajo. Pero al disolver esto en agua, nos da ácidos, a diferencia de lo anterior, como ya les dije, que por eso fue que lo mencioné, que el anterior no presentan carácter ácido medio coso, en cambio esto sí. Y solamente se le pone, inicia con ácido y el nombre del elemento, el anión, que va a ser en este caso el azufre, sulfur y con el sufijo hídrico. Todos terminan con el sufijo hídrico, clorhídrico, fluorhídrico, etc. Ácidos. Ahora sí, vamos a ver los ácidos. Se presentan mediante el grupo funcional H+, que esto es muy importante para la parte de ácidos, bases, etc. Aquí están algunos, algunas propiedades como sabor agrio, reaccionan con los metales, enrojecen el polvo, etc. ¿Cierto? Estos son más que todo propiedades o características que vamos a ver en lo que es ácidos y bases. El primero tipo de ácido que vamos a ver es el ácido hidrácido, que es una mezcla de un hidrácido con agua, como es lo que vimos anterior, ¿cierto? Tenemos, al nosotros mezclar el hidrácido con agua, nos da ácidos. Entonces aquí lo tenemos. El, ay, perdón, se presentan como solución acuosa porque los hemos mezclado con agua, como ya les he dicho. Ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico, bromhídrico, todos con el sufijo hídrico al final. Esta que dice nomenclatura sistemática, cloruro de hidrógeno, es para el normal, ¿cierto? Cloruro, fluoruro, claro, no es para el ácido. Esos son los ácidos hidrácidos. Ahora pasamos a los ácidos oxácidos, los cuales son ternarios. Como vemos, es un hidrógeno X, un elemento cualquiera, que vamos a ver cuáles son, y, y al final el oxígeno, Z. X y Z son sus subíndices, ¿no?, de cada elemento. Y se forman al combinar un óxido ácido con el agua o con el oxidante. Un óxido ácido ya lo hemos visto que es un no metal con oxígeno, ¿cierto? Todo está ahí claro. Fórmula con el desarrollo, ¿cierto? Vemos que tenemos el H2Cl2. ¿Cómo lo podemos nombrar? Como es un ácido, obviamente va a empezar con la palabra ácido. Y ahora, cloroso. ¿De qué depende esta segunda parte de la nomenclatura? Depende del estado de oxidación. Si es el mayor, el menor, el intermedio, tenemos que ver todo eso. ¿Claro? Esto es en la nomenclatura tradicional. Ácido más lo que tenemos que ver, que es el estado de oxidación, que con su sufijo, el sufijo que debe llevar. La nomenclatura stop, bueno, simplemente también empieza con la palabra ácido y termina con la cantidad del estado de oxidación de lo que lleva el cloro. En este caso es 3, ¿verdad? Porque aquí el oxígeno tiene -2, el hidrógeno tiene +1, sería 3. Bueno, la sistemática. Y aquí algo muy importante.
En la stock, en la stock, perdón, en la stock también lleva lo que es el, el prefijo de cantidad. Claro que stock sistemática no son muy vistos, más que todo para los que son temas siguientes, necesitamos lo que es la nomenclatura tradicional, eso sobre todo. Pero siempre es importante saber cómo se nombran en las otras dos formas, los otros dos modos de nomenclatura, porque nos puede venir en una pregunta, ¿cierto? Pero la más importante, o bueno, a mi parecer, la más importante es la tradicional, porque es con la que vamos a nombrar en el resto de temas. Ahora, tenemos un trióxido de azufre más oxidano, que nos da el ácido sulfúrico. La nomenclatura tradicional, ácido sulfúrico, ¿cierto? Siempre vas a acordarte que el SO4 va a ser un sulfuro, sulfúrico, claro. Pero aquí vemos un prefijo, que es orto. Los prefijos orto, meta, piro son nomenclaturas un poco ya antiguas, pero que tienen que ver con la cantidad de agua que se mezcla y todo eso, ¿no? O cuál es el más estable, bueno, esos son los prefijos orto, pero ya no se usa ya mucho eso. Pero es hay que tener en cuenta también esto. Si te dicen orto es normal, o ácido sulfúrico. La nomenclatura stock, pentaoxo sulfato del estado de oxidación que lleva el azufre en este compuesto de hidrógeno. Bueno, aquí ha habido, aquí ha habido un error, ¿no? Es al revés. Por ejemplo, la sistemática arriba es dioxoclorato 3, que es el estado de oxidación del cloro, de hidrógeno. Y aquí ha habido una confusión, sería así. Este sería acá y este sería acá. ¿Sí? Nada más. Pero en el stock, tú empiezas con la palabra ácido, como siempre hemos dicho. Le pones el prefijo de la cantidad de oxígeno que tiene, que en este caso es 2. Claro, es 2. Oxo es una palabra, tiene que ir al medio. Oxo y al final el clórico. ¿Está claro? Muy bien. Este es un poco confuso en el cual hay que ahondar un poco más, pero en este caso no va a alcanzar el tiempo, tenemos hasta la 4. Y lo que sí te voy a decir es el tradicional. Eso sí, tenlo bien claro. Ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, cloroso, etcétera. ¿Sí? Tradicional. Ahora las sales. Las sales se dan por un proceso de neutralización. ¿Qué es eso? Es la combinación de un ácido y un hidróxido. Se encuentran como sólidos a condiciones ambientales y presentan enlace iónico. Algunas características mencionadas acá, pero lo que queremos acá es nombrarlos nosotros. Por ejemplo, el proceso de neutralización es ácido más hidróxido, nos da un sal más agua. Y aquí es la sal que queremos, ¿cierto? Ay, perdón. Y ahora sí. La sal que queremos, ¿cierto? Primero, un oxoanión. ¿Qué es un oxoanión? Ya te he dicho que es un oxoanión, ¿verdad? Antes de ver lo que está acá abajo, vamos a ver lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? La formulación y nomenclatura de oxoaniones. Por ejemplo, ¿qué es un oxoanión? Es aquellos aniones que llevan el oxígeno, ¿cierto? Entonces, vamos a partir de lo que es el ácido. Por ejemplo, aquí tengo H2CO3, ácido carbónico. ¿Por qué? Porque el carbono tiene su estado de oxidación, mm, perdón, más 4, ¿cierto? Carbónico. ¿Qué le está haciendo? ¿Qué diferencia ves aquí entre el oxoácido y el oxoanión? Que aquí tiene hidrógenos, dos hidrógenos, pero aquí no, se los ha quitado. Y por ende tiene carga negativa.
La carga de acá va a ser la cantidad de hidrógenos que le quitas. Por ejemplo, aquí le quito 2, va a tener carga negativa en 2. Aquí en el ácido nítrico, eh, le vas a quitar el único hidrógeno que tiene y va a tener carga negativa 1. Igual acá en el manganeso, ya. Pero ¿cómo se nombran estos oxaniones ahora? Pues muy fácil. Si tú, hay que empezar del ácido. Si tu ácido termina en ico, este ico lo vas a transformar en ato. Ico, ato. Pones ion, carbo, como es carbónico, cambia el ico por ato. Sería ion carbonato. El ácido nítrico, vas a cambiar el ácido por ion y como ico, ato, ácido, ion nitrato, perdón. Ion nitrato y así ion manganato. Pero cuando tengas oso como sufijo del elemento, ya no lo cambias por ato, sino por ito. Y en este caso le quitas ion sulfito, porque, porque es sulfuroso, ¿verdad? Le está quitando los dos hidrógenos. Y ahora sí, ya sabemos lo que son oxaniones. Bueno, dice han perdido de forma total o parcial sus hidrógenos, ¿cierto? Y pasamos a lo que es la sal oxisal. Proviene de un ácido oxácido. Posee oxígeno en su estructura. Óxido, oxígeno, ¿cierto? Entonces, la primera forma de sal oxisal es la neutra. Es un compuesto ternario. Compuesto ternario y está formado por un oxoanión y un metal. Por ejemplo, ya vimos la tabla, ¿cierto? De oxaniones. Entonces, a ver, ¿me podrías decir cómo se llama este oxanión, el cloro O3 menos? Escríbelo en el chat. ¿Cómo podríamos llamarlo? ¿Cómo podríamos llamarlo? A ver, escríbelo en el chat si puedes. El estado de oxidación del cloro es +3. Cierto. A ver. No, no es +3. Es +1. No, perdón. Es +5. +5 es el estado de oxidación del cloro. Y si es +5, ¿cómo se llamaría? Recuerda primero formar el ácido. ¿Cuál sería el ácido? H. Como tiene su carga negativa, pero solamente en uno, eso quiere decir que ha perdido solo un hidrógeno. Entonces, el ácido original sería HClO3. ¿Cómo llamarías este ácido? ¿Cuál sería su, su nomenclatura? Ácido clórico, ¿verdad? ¿Cierto? Es el ácido clórico. Entonces, ¿cómo, por qué sufijo se cambia el que ya tiene? El sufijo ico se cambia por el sufijo ato. Entonces, este oxoanión, simplificado, ¿qué es lo que está simplificado? No, acá simplemente puede sacar esta oxidación, -2,
X menos 2 por 3 más X es igual a menos 1, 5. Ya, a ver, tengo clorato de calcio, ¿cierto? El calcio 2 porque su estado de oxidación más 2. Entonces, este ion, como es el ácido clórico, el ico se cambia por ato. Entonces, este es el ion clorato, ¿cierto? Y al combinarlo con calcio va a ser clorato de calcio. En dos, en do, con su estado de oxidación 2 del calcio. Entonces pasa como una aspa y queda de la siguiente forma. Ahora, para el siguiente, cromato. Depende del estado de oxidación del cromo. En este caso, menos 2. El cromo tiene estado de oxidación más 4. Y ahí se le da los nombres de cromato. Claro, tienes que tener en cuenta tu tabla de estado de oxidación para que mediante vayas practicando y practicando te vas a ir acordando. Porque, porque de por sí yo no me acuerdo todos los estados de oxidación. Ya hace mucho tiempo que no lo veo. Pero claro, ajá, conforme practicas y practicas se te van quedando grabados. Por ejemplo, el calcio, sabes que es más 2. El hierro tiene más 2 más 3. Pero conforme dejas de practicar se te olvida un poco y nunca es malo tener tu tablita de estado de oxidación, ¿no? Siempre es importante. Menos para el examen, claro. Ahí no. Aunque mayormente a veces te dan los estados de oxidación, pero no siempre. Ya, la segunda forma ay, perdón, de sal es la sal oxisal ácida. ¿Cuál es esta? Es la que, a ver, un momento, es la que se obtiene al combinar un metal con otro oxanión. Claro, por ejemplo, aquí tengo el potasio, potasio más, y les estás combinando con este oxanión del sulfato. Pero aquí hay algo diferente, ¿cierto? Tiene un hidrógeno. En cambio, en la tabla está sin hidrógenos. ¿Cuál es la diferencia? Pues la nomenclatura, lo único. Y como te dije, vas aumentándole la cantidad de carga dependiendo de cuántos hidrógenos le quitas. Si le quitas uno, va a ser carga menos uno. Si le quitas dos, va a ser carga, carga 2, menos 2. Y aquí algo muy importante de las sales oxisales ácidas, perdón, es que tiene hidrógeno en su estructura, lo que podríamos decir le da su carácter ácido. Y aquí, ¿cómo nombramos este oxanión? Pues ponemos primero hidrógeno, de la cantidad de hidrógenos, y lo que viene a ser sulfato. Hidrógeno, sulfato, simplemente. Y acá hay otro tipo de nomenclatura, que es cuando le quitas, por ejemplo, si yo tengo H2SO4, perdón por la letra, pero no estoy acostumbrado a escribir con el mouse. Esto es sulfato, ácido sulfúrico, ¿cierto? Entonces, si yo le quito un hidrógeno y queda HSO4 menos, puedes llamarlo por hidrógeno, sulfato y hidrógeno sulfato, ion hidrógeno sulfato. Pero también puedes llamarlo como bisulfato, nada más, sulfato. ¿De qué depende este prefijo bi? El bi va a ir siempre que le quites la mitad de la cantidad que tiene de hidrógeno. Por ejemplo, aquí tengo dos hidrógenos, ¿cierto? Y le he quitado uno. Como la mitad de dos es uno, le pones bisulfato. Claro. Y la forma de nomenclatura, por ejemplo, aquí está bisulfato de potasio, porque la has combinado con el potasio. O también hidrógeno sulfato de potasio.
o simplemente puedes llamarlo como sulfato, que es el oxonión, ácido de potasio. Nada más. Son tres formas de nombrar. Ahora, para las básicas, tienen OH en su estructura, ¿cierto? Porque ion, el grupo funcional oxidrilo es lo que les da su carácter básico. Y aquí no hay tanto cromato básico, ¿cierto? Cromato básico de níquel. Siempre le pones primero lo que es el oxoanión, el nombre del oxoanión, como si estuviera sin hidrógenos, y le agregas básico o ácido, dependiendo de qué tipo de sustancia es. Si tiene OH es básico, si tiene H es ácido. Y sí, seguido del níquel, del elemento que, que le prosigue. Hidroxicromato de níquel. Bueno, hidroxi viene del hidróxido, ¿cierto? Cromato de níquel. Creo que aquí todos van en función de lo que viene a ser el oxoanión. Pero depende, ¿no? Si tú le quieres dar hidroxicromato o cromato básico. Ya depende de qué tipo de nomenclatura quieres darle. Y 4, las hidratadas. Son aquellas a las que le agregas agua, ¿no? Solamente le agregas agua. Y se representan de esta forma, ¿ves? Como si estuvieras multiplicando el sulfato de calcio por agua. Depende de la cantidad de agua también. Puede ser un agua, dos aguas, tres aguas. Y simplemente su forma de... ¿No le he puesto? A ver. La forma de... No le he puesto. Ya, la forma de nomenclatura es muy fácil. Simplemente pones... ¿Cómo se llama este? Se llama sulfato de calcio. Sulfato calcio. Y le agregas el prefijo de cantidad. Mono hidratado. Nada más. Perdóname por la letra, pero estoy acostumbrado a... Si fuera aquí 2 sería dihidratado. Nada más. Eso es lo único que se le agrega al nombre de la sal que tienes aquí. Es lo único que se le hace. Y aquí otra vez nombres comerciales. Les estoy dejando en el PPT para que puedan repasarlo o tenerlo a su disposición. Nombres comerciales de algunas que vienen más que todo en la uni. Y ya para terminar, tenemos las sales aloideas. Las anteriores fueron las oxisales, ¿cierto? Ahora tocan las aloideas. ¿Por qué? Provienen de los ácidos hidrácidos. Los anteriores, como nos damos cuenta, los oxoniones provienen de los ácidos oxácidos. Estos de los hidrácidos. Por eso el nombre de aloidea. Y no presentan oxígeno en su estructura. Eso es lo más importante de las aloideas. Los anteriores sí presentan oxígeno, pero estos no. Y esos son un poco más fácil de nombrar. Simplemente es, como dije al principio de la clase, que los aniones negativos, simplemente se pone el nombre del elemento y con sufijo uro, nada más. Y cúprico, dependiendo del estado de oxidación del cobre. ¿Cierto? En nomenclatura, lo que viene a ser nomenclatura tradicional. Sulfuro de níquel 2, nomenclatura stock. Sulfuro de S. Azufre, como su ion sería sulfuro. Y de níquel 2. Los ácidos son ternarios, como por ejemplo, un ejemplito aquí rápido, selenuro ácido de bario. Selenuro ácido de bario. Simplemente se le agrega el sufijo uro, en vez de los oxoaniones que dependen de cuántos hidrógenos le quitas y todo eso, ¿cierto? Simplemente le agregas el sufijo uro. Y el resto ácido de bario. Y para terminar ya, los hidratados, que vienen a ser como te dije, acá hay un ejemplo, mira, bromuro de zinc. Esto es el bromuro de zinc. Y solamente le agregas el hidratado con el prefijo de cantidad de cuántas aguas tenga.
Eso es todo. Creo que me pasó un poquito. Si tienes alguna pregunta, no sé, dímela. Déjamela por el chat o si está todo claro ya para terminar la reunión. Espero que me hayas entendido. ¿No? ¿No qué? ¿Me has entendido? Sí. Bueno, entonces hasta ahí lo dejamos. Espero, espero verte la próxima semana. Claro, si es que no. Yo creo que sí voy a hacer clase la próxima semana. Para, ya dependiendo de cómo voy a dejar de grabar. Muchas gracias.